Bueno, pues el día de hoy estamos, sí, en el Cañón del Sumidero, este parque nacional extraordinario. Chiapas no solamente está lleno de pueblos mágicos, es un estado mágico. Venimos a Chiapas porque en un rato más, nada más se ponga el sol, vamos a alcanzar a Ricardo Lavolpe en el Parque Chapaciónate allá en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas, la casa ahora de los Jaguares, en donde Ricardo Lavolpe es el responsable. Te veo tranquilo, te veo bien, te veo relajado, metido en tu chamba como siempre. Primero, un gusto estar nuevamente contigo, verdaderamente de los grandes periodistas que hay en México, ¿no? Sí, la verdad muy tranquilo, bueno, la ciudad es tranquila, se está trabajando bien, creo de que vamos tratando de explicarle a la gente que de un día para otro tampoco haces un equipo grande, pero sí un equipo competitivo, un equipo que empiece a entrar dentro de los 8 para la liguilla y buscar lo que me imagino que toda la gente de acá va a querer, que es el campeonato, con un trabajo, ¿no? Con un proceso. Ricardo, de los técnicos mexicanos, mira, yo soy hijo de madre peruana y entiendo y me dolían las muelas cuando mi mamá, que vivió tantos años en México, no se trata que seas mexicano o argentino, pero como técnico eres más mexicano que muchos otros técnicos que están ahí. Y yo creo que yo podría apostar, lo que pasa es que tú no lo dices, pero lo puedo decir yo, que nadie ha debutado más jóvenes en el fútbol de primera división que Ricardo Lavolpe. Yo creo de que siempre, como decís vos, me hice técnico en México, vine a jugar al Atlante, a México, y siempre apuesto a darle el apoyo al jugador mexicano. Y depende mucho de los técnicos, depende de que vos seas un poco docente, que trabajes con ellos, que les explique lo que es el oficio, porque algunas veces llegan a una primera división o lo ves que están por llegar y no tienen oficio. Y eso es un trabajo que siempre yo me gustó, me encanta, creo que tengo conocimiento. Como decís vos, no te olvides que manejé también en la selección una sub-23, fuimos a una olimpiada. Y eso te da a que algunas veces cuando hablas con el joven, le decís, mirá que fui con jugadores como el Maza en aquel entonces, como el caso de Guardado, jugadores jóvenes. Entonces, sí, verdaderamente sigo apoyando al jugador mexicano y sigo apostando de que hay puestos específicos. Por empezar, hay puestos específicos que se pueden hacer con trabajo, le podés dar ese oficio. Quizás no el jugador talentoso, el jugador que ahí ya tiene que tener cuestiones natas, pero en lo demás sí, sigo. Acá creo que venimos debutando un montón de jugadores, más de 11, 12 jugadores seguro. Le dimos la copa para que empiecen ellos a entender, jugar con gente, con las televisoras que lo están transmitiendo y no la sub-20 que algunas veces juega, pero juega con los parientes, nada más. O en el parque, ¿no? Así es. No va Ricardo, por ahí. giro de 180 grados. Si el nuevo presidente de la FIFA le hablara a Ricardo Lavolpe y te dijera, Ricardo, puedes escoger al equipo perfecto que vas a hacer, ¿cuál sería tu primer jugador, el primer jugador en el mundo que tú escogerías? El primero, de los actuales. Hoy es Messi. Lionel Messi. Es decir, el estilo de Lionel Messi sería alrededor de Lionel Messi harías tu equipo. Digo que son los jugadores, para explicarle a la gente, que rompen los sistemas de los rivales. Es decir, cuando vos sabés que te respetan, cuando vos sabés que no va a haber mucho espacio, porque con espacio juegan muchos jugadores, pero sin espacio son pocos los jugadores. Entonces te elegí Messi porque es el jugador en cortito, en gambetas, que te va a desequilibrar a cualquier sistema. Entonces, para mí son los jugadores que tenemos que buscarlo, que tenemos que hacerlo, más allá de la captación, diría, ¿no? Porque algunas veces, como son chiquititos, o porque son, sí, pero mirá el físico que tienen, lo dejamos de lado en esa captación y no conseguimos esos jugadores. Una de tantas cosas que ha hecho Lionel Messi es tirar el mito de que ahora tienes que medir 2 metros y correr los 100 metros en 40 segundos, ¿no? Volvemos a lo que tiene que entender la gente. El jugador chiquito existió siempre, Maradona no era muy grande tampoco. Entonces son esos jugadores que necesitas
en espacios cortos. Es decir, el jugador que vos decís es más para el contragolpe, más para el pelotazo, más para en un tiro libre. Hay muchos equipos con saque de banda, bueno. Pero si vos querés un equipo que juegue, que sea protagonismo, con pelota, con romperle el sistema al rival, es con la habilidad de los jugadores, y el chiquitito te demuestra más rapidez en cortito que cualquier jugador grande. Yo creo de que hay un punto que habría que tocar, los resultados. Correcto. Entonces estamos buscando más los resultados, no en la formación del jugador, no hacer a los jugadores, sino decirle a mi directiva, gané, le empaté. ¿Sí Como sea, como sea. Vivimos Entonces, una época de resultaditis. Sí. Sí. Y más en un fútbol como el nuestro de 2 torneos. Yo lo vengo notando de hace años, porque yo cuando tenía problemas con la prensa, vos te das cuenta que aquel que es un gran técnico y es porque tiene títulos. Más no vale por qué o cómo fueron los títulos, porque capaz que tiene 2 o 3 títulos, pero lo ganó a penales. A mí no me dejó ningún mensaje. O lo ganó jugando feo. En México peor todavía, porque hay que ponerlo en claro, hay una liguilla. Quizás el equipo más regular que salió primero, y hay acá estadística, que es el que más queda afuera, que el que gana es el que salió octavo. Entonces son cosas que no solamente es abajo, sino los propios, el periodismo que dice, el que tiene título, el que tiene esto. Y yo digo que no. No ha habido un proceso de selección nacional como el de Ricardo Lavolpe. Tuvimos un proceso de selección nacional, no solamente vemos el Mundial y nos tapamos los ojos así, sino aquella Copa América, aquella Copa Confederaciones que nos ganan así en esos golazos, aquella Copa del Mundo en que nos echan. Y te encuentras, yo te haría una pregunta en relación a esto. Es decir, tú llegaste, estuviste, te fuiste, porque la realidad es que te echaron las grillas más que los resultados, porque no ha habido otros iguales. A ti te queda esa... ¿Qué te queda de todo eso, de ese círculo calificaste, lo decimos caminando? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Me quedo primero agradecido por los jugadores, ¿no? Por lo que ellos fueron sintiendo esos 4 años, como vos decís, el proceso. Yo usé una palabra, proceso. Hasta me peleé con ciertos periodistas, decían, mira, el proceso es que yo sé que está el Cuauhtémoc, que está el Borghetti, pero que teníamos que tener un proceso en quién iba a ser Bravo, quién podía ser Kikín Fonseca, quién fue Guardado, quién fue el Maza, un proceso, quién fue Salcido y así, ¿no? El Pavel Pardo. Pero yo quedé contento porque, primero lo que dijiste recién vos, dejé una huella. No, bueno. Haber dejado una huella es, sí se puede trabajar 4 años. Claro que yo trabajé también sobre los resultados, pero se pudo, con resultados, con un proceso, con un trabajo. Y con juegos amistosos, sí, que te cortaban 39. La yugular y decías, no puede ser, 39. Pero vamos para allá. 39 en Estados Unidos. En Estados Unidos amistosos, que no es cosa fácil sostenerlo, ¿no? No. Con todo eso, mis jugadores entendieron, por eso primero agradezco a los jugadores. Y termina mi trabajo con todas esas críticas que dicen, sí, pero finalmente perdiste en el 5.º partido. Por amor de Dios. Ok. Pero no lo acepto. Nada más que esas críticas tendrían que tener un agregado. 9 a 10 jugadores se fueron a Europa. Primera vez. Yo espero que ellos te manden cuando menos una tarjeta cada Navidad para decirte, Ricardo, te agradezco mucho. Son grandes tipos todos, Pavel por delante. Claro, me llevo muy bien con ellos, pero el agregado no fue por la grilla que decís vos, que no sos alguien carismático, que le llegabas bien, porque le decías las cosas, no sé. Que uno después, si me decís hoy haría lo mismo, digo no. Me hubiera reunido con cada uno y me hubiera tomado un café o lo hubiera invitado a comer y explicar lo que es el fútbol, lo que yo creo en saber qué es un sistema de juego, en una estrategia, en una táctica, porque en cada equipo que voy tengo que explicar esas palabras como que se entra a jugar. No, se entra a qué vamos a hacer. Viene entonces mi siguiente pregunta. Teniendo un abanico de jugadores que acabas de mencionar, encabezados por Cuauhtémoc, que era y sigue siendo la figura que al mismo tiempo es cómodo y es incómodo, tener al máximo ídolo que ha habido en el fútbol mexicano, pero el sistema te para dice, mí, no cabe, o sea, no cabe porque no somos 12. No, para mí no. Eso fue. Yo siempre lo dije, Cuauhtémoc es un gran jugador, era uno de los jugadores más inteligentes, sin ninguna duda, que hay que
que, por ejemplo, todavía me hacían una pregunta que Benaker o Benjaque, como lo quiera llamar, me decía, él lo nombró dentro de los mejores. Sí, sí, pero empecemos por una cosa. En la época de Benjaque o de Benaker, jugaba de extremo. Cuando yo lo conozco, él ya es un táctico, un jugador atrás del 9 o 2-9 y él, como lo quiera llamar. Con el panorama que tenía, cómo se jugaba en el mundo, dije, vamos a tener un problema de equilibrio. Porque el fútbol tiene que tener equilibrio, cuando tengo la pelota y cuando no la tengo. Cuando tú conoces quiénes eran tus rivales, cómo ibas a jugar al Mundial, cuando tú lo tienes así, ¿adaptas al grupo o el grupo se adapta al técnico? No, es un mensaje muy claro, la pregunta, y es un mensaje muy claro para toda la gente. En el único, cuando vos sos es decir, en el único momento que un técnico dice cómo va a jugar, es en la selección. ¿Por qué? Porque yo elijo. Correcto. Yo digo, señores, Sí. busco esta característica, esto, porque voy a emplear este sistema. Este es mi juego. Partes de cero. Claro. Cuando yo llego acá a Chiapas no puedo hacer lo mismo. Lo mismo que cuando llego llegaste al Atlas, cuando llegué. No. Ahí me tengo que adaptar el técnico, mirar con qué conforma el plantel y decir, no, puedo jugar de esta manera porque los mejores son esta característica y juego de este sistema. No tratas de forzar a uno que juegue como tú quisieras que jugara. No. Para lo cual necesitas conocer a uno por uno. No, es que el técnico tiene que hacer brillar al jugador. Claro. Yo sé que el jugador tiene las cualidades, pero el técnico tiene que tener las cualidades de decir, te voy a poner en este puesto porque vos mejor te desenvolvés, mejor hacer lo tuyo y acá vas a brillar. Ese es el gran técnico. Cuando hace brillar el jugador, no que el técnico implante un sistema y el jugador no luce. Que es a donde yo algunas veces no concuerdo. Sí hay jugadores en México. Lo que pasa que para el técnico, y me incluyo, si el presidente te exige la liguilla o el campeonato, ya fuiste a buscar al extranjero. Más no le vas a dar la oportunidad, porque acá no me digas que no hubo 9. ¿Cómo que no hubo? Mira, Borghetti, Hermosillo, Bravo, Luis Hernández, ¿cómo que no hubo 9? ¿De quién me estás hablando? ¿Cómo que no hubo volantes? Misael Espinosa, Guamerú, Negrete, Galindo, ¿cómo que no hubo? Sí hay. Somos más de 100 millones, sí hay. Porque no puede ser, no creo que 5 millones de Uruguay sepan más. Crean más jugadores, pero que entonces que son magos. Pero hay una cuestión que en México no sé si va a gustar o no. Qué bueno que tenemos el público que tenemos en México. Qué bueno que yo a la cancha mañana voy a llevar a mi nieto o puedo llevar a mi señora o puedo llevar a mi familia. Perfecto, eso es México. Que en Argentina ya no se puede. Pero tenemos una contra. No hay presión en México. ¿Qué es no haber presión? Que es lo mismo perder 1-0 que 5-0. Van 1-0 y juegan mal y siguen para adelante, o regalan mal los espacios y no importa la goleada. ¿Por qué no importa? Porque cuando salimos del estadio, firmamos autógrafo, nos sacamos fotos. En Argentina, vos perdiste por 3 goles, por 4 goles y salís por la puerta de atrás. Esa presión, hay veces que no jugamos con eso. Ricardo, tendríamos para... Me tienes que invitar a Chiapas más seguido y vamos a estar viniendo porque platicar de fútbol, no de grilla, vamos a platicar este fútbol. Hoy hemos aprendido mucho de esto, Ricardo, e insisto, me da muchísimo gusto después de haberte visto desde jugador, de haberte seguido como parte de la selección argentina campeona del mundo en ese proceso Menotti y verte ahora, veintitantos, mejor no digo cuántos años después, con el mismo entusiasmo, con la misma y sobre todo me gusta que me muero con la mía porque estás convencido y esto es de convicción. Sí, sin ninguna duda. Claro que con los jugadores hay un diálogo y los jugadores tienen que entender que existe también este fútbol, que existe el jugar bien, el que ellos brillen, que haya juego para mí vistoso, que guste, que entren a la cancha ganando pero con una inteligencia, no por ganar. Es decir, lo mismo, el fútbol se gana o se pierde, pero cuando cuando dijiste di el 100, sí, ya no tengo más que 100, no puedo tener 120. sí. Que el técnico tenga también esa convicción. Ricardo, el tiempo es nuestro enemigo el día de hoy. Te agradezco muchísimo un gusto esto. de haber estado contigo. Y en unos cuantos semanas o meses estaremos por aquí platicando contigo, por donde te encuentres, por donde estés.
porque es En delicioso. la liguilla platicar nos vemos, ahí en la eso. liguilla nos Nos vemos. vemos En la seguramente. liguilla. Y bueno, habrá que ver eso. Soy Alfredo Domínguez Muro desde el Parque Chapaciónate en Chiapas con Ricardo Lavolpe, mi gran amigo, aunque nos vemos poco. Hasta la próxima. El Cañón del Sumidero, las aguas del río Grijalva que nos llevan de Chiapas a Tabasco. Si nos seguimos de frente, llegamos, sí, a Villahermosa y de ahí a Tres Bocas, allí por frontera, en donde se une con el río Usumacinta. Impresionante, son las maravillas de México. Pero desde el Cañón del Sumidero, soy Alfredo Domínguez Muro, Alejandro Escalante en la producción, Ricardo Ruiz en la cámara. Hasta la próxima.